Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón, soy Caballero Motorista y hoy vamos a probar, gracias a MGP Motos, la Benelli TRK 502 en su versión 100% asfáltica. Así que, allá vamos. Y aquí estamos observando la Benelli TRK 502, la versión 100% asfáltica, y evidentemente pues es una moto que ya lleva muchos años en el mercado y no vamos a descubrir nada nuevo a nivel estético. Simplemente decir, y modo un poco sentimentaloide, decir que es una moto que siempre he pensado que iba a ser la moto que iba a lanzar el canal, que iba a ser el vídeo viral. De hecho, siempre durante mucho tiempo fui peleando la prueba de la Benelli, hasta que gracias a MGP hace ya tiempo pude probar la versión X, y la verdad que, no sé, yo esperaba mucho de ese vídeo, me lo trabajé un montón, pero luego, bueno, pues cosas de YouTube, cosas del algoritmo, como se suele decir, pues bueno, el vídeo, pues bueno, pasó, sí, tuvo sus visitas, tuvo sus cosas, tal cual, pero no fue el vídeo viral que yo creía que iba a ser, ¿no? Y bueno, y ahora probando la versión asfáltica. Por aquel entonces probé la versión X, la versión con un poquito más de capacidades off-road, y esta vez la versión con más capacidades de carretera. Y verdaderamente, ya yendo un poquito más al grano, aunque hayan pasado los años, creo que Benelli ha sabido, pues bueno, mejorar algunas cosillas, mantenerla muy al día, y creo que ha envejecido muy bien. De hecho, a pesar de esos 5 años, sigue siendo una moto moderna. En ciertas cosas sí que ha sido superada por sus rivales, y ciertas cosas pues le vendrían bien. Yo, por ejemplo, sí que he hecho en falta, pues a lo mejor remodelar un poquito la zona frontal, aunque tiene mucha personalidad, pero no le vendría nada mal un faro 100% LED. Y luego, pues sobre todo, yo creo que se ha visto muy superada en el tema del panel de control, que me gusta mucho el panel de control con analógico y digital, pero en la información digital, en la información del ordenador de a bordo, pues evidentemente he hecho en falta más cositas. Pero por lo demás, creo que es una moto con una estética maxi trail muy sobredimensionada, para lo bueno y para lo malo, pero yo creo que más para lo bueno que para lo malo, porque el que busca una moto grandota y se queda en el A2, o simplemente no quiere un bicho que le sobrepase y se maneja bien pues con el peso, oye, la TRK es tu moto. Además, esta estética y este sobredimensionamiento le viene muy bien, pues bueno, para ciertas aptitudes pues ruteras, que la verdad que viene muy bien a la hora de hacer muchos kilómetros sobre ella, porque verdaderamente esta cúpula, este carenado, estos deflectores, y que como veis hay un deflector sí y un deflector no, y esto es, bueno, una pequeña prueba que he hecho con la gente de MGP, porque yo tenía un poquito de curiosidad, ¿no? Saber si estos deflectores verdaderamente hacían, y la gente de MGP me ha dicho: no te preocupes, te quitamos uno y verás, y luego veremos qué tal. Por lo demás, yo creo que es una moto, pues bueno, muy completa, con un tamaño muy respetable. Además, esas defensas que, bueno, a mí no son lo que más me gustan, que sobresalen bastante, haciendo la moto que sea prácticamente un rectángulo en vez de un triángulo. Pero bueno, están bien, porque por donde pasa el manillar vas a pasar tú, pero bueno, a veces entre los coches el manillar sí que pasa, pero no pasa por bajo, entonces hay que tenerlo un poquito con cuidado. Pero bueno, viene bien, porque si te pones maletas que ni perfectas ni queladas en esta moto, pues bueno,
tienes ahí la posibilidad de, si no sobresalen más allá del manillar, sabes que vas a pasar seguro, algo que viene muy bien pues a la hora de viajar y a la hora de moverse entre el tráfico urbano. Y por lo demás yo creo que es una moto de sobra conocida, con una estética muy conocida, que no ha envejecido para nada, sigue manteniéndose moderna y creo que con unos componentes muy buenos que han demostrado que con los años han envejecido y han funcionado muy bien. Y a los hechos me remito, muchísimas TRKs siguen funcionando y aparte Benelli tiene un super club TRK aquí en España que bueno, que es una pasada de la cantidad de cosas y eventos que hacen. Y bueno, visto todo esto, creo que se merece recordar un poquito la ficha técnica. Y vamos a revisar la ficha técnica. El motor tiene una cilindrada exacta de 500 centímetros cúbicos, es un bicilíndrico de 4 válvulas por cilindro con 47,6 caballos a 8.500 revoluciones y 45 Nm a 4.500 revoluciones. El chasis es un entramado de tubos de acero. La horquilla delantera es una horquilla invertida de 50 mm de diámetro con un recorrido de 135 mm regulable. La suspensión trasera es de doble brazo, hecho en acero con un amortiguador central de 135 mm de recorrido con regulación en precarga de muelle. El freno delantero es un doble disco de 320 mm con una pinza en anclaje radial firmada por Benelli de 4 pistones. El freno trasero es un monodisco de 260 mm con una pinza de doble pistón también firmada por Benelli. La rueda delantera es un 120-70 en llanta 17 y la rueda trasera es un 160-60 también en llanta 17. La moto tiene una longitud máxima de 2.200 mm, una anchura máxima de 915 mm, una distancia entre eje de 1.525 mm, una altura de asiento de 840 mm, una capacidad de depósito de 20 kg y un peso en seco de 213 kg. El consumo homologado es de 3,9 litros a los 100. Y nos ponemos enfrente del panel de control, y aquí bueno es uno de los puntos que yo pienso que Benelli debería de mejorar en las futuras TRK, que es el panel de control, donde bueno tenemos es analógico y digital con toda la información que puedas desear, completo, visual, pero el ordenador de a bordo solo tiene trip 1, trip 2 y ya está. Sí que te dice el nivel de gasolina, que es un poco juguetón y muy sensible a la inclinación de la moto. Entonces cuando está en la pata de cabra no te indica la gasolina correcta, tiene que estar la moto recta, pero sin embargo si pillas una bajada muy pronunciada o una subida muy pronunciada también varía. Entonces bueno, es un poco en ese aspecto, hay que conocerlo. Por lo demás, completo, visual y muy elegante. Que bueno, que ahora hay cosas más modernas, sí, pero no está mal. Y llega el momento de subirnos a la moto. Con esa altura del asiento de 840 mm yo llego perfectamente al suelo con los dos pies planos, llego bien, correcto, todo en su sitio, todo en orden. Puedo colocar las piernas en las hendiduras del depósito perfectamente. Estoy cómodo, espalda erguida, brazos en posición correcta. La verdad que bueno, me siento un poquito dentro de la moto más que sobre la moto, pero me siento cómodo, me siento bien y creo que bueno, llega el momento de arrancar este bicilíndrico de 500 centímetros cúbicos y empezar la marcha. Y como no, empezamos la prueba como siempre por autovía y autopista, donde bueno, esta moto no tiene ningún tipo de secretos. Su volumen y su protección aerodinámica es perfecta, te cubre perfectamente las piernas y perfectamente tanto brazos, manos como pecho y hombros. Y aquí he de decir que el deflector se nota. En el brazo en el que lo llevo lo cubre perfectamente bien y en la parte que no lo lleva noto como las partes del hombro se nota un poquito más al descubierto. Así que el deflector cumple su función y la prueba que quería hacer pues bueno, ha resultado más que evidente y cumple perfectamente su función, ofreciendo una protección aerodinámica muy grande y muy amplia esta Benelli TRK. Luego el motor permite perfectamente unos cruceros de 120 km por hora sin inmutarse. El motor está muy lleno, sobre todo a medio régimen, y te permite en sexta jugar pues eso, entre los 100, 120 sin inmutarse y mantener ese crucero
por largo tiempo. La verdad que la moto se siente muy llena y parece que el motor sea y tenga más potencia que la que arrojan sus cifras. Así que bueno, en estas vías te sientes cómodo. Yo me he sentido muy a gusto, muy protegido. La moto se siente muy rutera. Eso sí, si buscas las vibraciones, las encuentras. Según la posición del pie, notaba yo alguna vibración que otra en las estriberas, algo que achaco muy perfectamente que puede ser el calzado o cualquier cosa, o sea que no me preocupan, pero sin embargo, si juntaba las piernas sobre el depósito, sí que las notaba. Hay gente que, bueno, conduce apoyado sobre el depósito y le pueden resultar un poco incómodas. Pero bueno, para mí, como no era el caso, yo tampoco las he notado muy molestas. Quizá alguna vibracioncilla también en los espejos retrovisores, pero nada importante. Pero la moto, por lo demás, se mantenía impertérrita, imperturbable, y verdaderamente las suspensiones, con un tarado muy turístico, permitían absorber cualquier tipo de irregularidad del asfalto de la autovía autopista, manteniéndose la moto perfectamente estable y en el sitio, y ofreciendo una comodidad a prueba de bombas. La verdad que en estas vías esta moto está pensada y diseñada para hacer muchos kilómetros sin ningún tipo de preocupación y la verdad que con total comodidad. Pero bueno, no todo en la vida son autovías y autopistas. Aparte de aburridas, pues bueno, vamos a buscar vías más entretenidas. Y ya estamos en las vías secundarias, donde verdaderamente empiezas ya a divertirte, a sacarle un puntillo más deportivo que te deja la moto, y la verdad que te desenvuelves muy bien. Aquí, bueno, la verdad que la moto se desenvuelve perfectamente. Ya he de decir que noto un poquito el freno trasero. No sé si será mi unidad, pero luego en curvas hablaré más en profundidad en él. Pero me gustaría que frenara más, tuviera más potencia de frenado, a pesar de que el tacto de la palanca es excelente. Toda la palanca de freno es excelente. Y bueno, y aquí sí que se nota que el tarado de suspensiones es muy turístico, absorbiéndolo todo y manteniendo la moto en el sitio. La verdad que ese tarado de suspensiones verdaderamente me gusta mucho, porque te ofrece la capacidad de circular a ritmos muy vivos sin preocuparte en exceso de la calidad del asfalto, lo cual es de agradecer, porque mantiene esa capacidad rutera y esa capacidad de mantener la moto en el sitio a pesar de que el asfalto no esté en buenas condiciones, lo cual pues en este tipo de motos es de agradecer. Además, todas he dicho de paso, este tipo de motos también están pensados para eso. Así que bueno, muy bien, la verdad que me ha gustado mucho en este tipo de vías. Así que vamos allá y vamos a atacar las curvas, a ver si tiene una chispa deportiva que también nos permita divertirnos y sacarnos esa sonrisa. Pues bueno, aquí en las curvas la moto se desenvuelve muy bien, funciona muy bien. El motor te permite cierta estirada, lo cual es de agradecer para evitar cambios de marchas que a lo mejor no te apetezcan. Y la verdad que muy bien. Verdaderamente lo bueno lo da a medio régimen este motor. Pero bueno, sin ningún problema. La moto se desenvuelve perfectamente. Las suspensiones, pues bueno, están con ese tarado más turístico, evidentemente. Entonces, pues bueno, hay que tenerlo esto en cuenta, y tampoco hay que abusar de la conducción extremadamente deportiva. Y aquí, pues bueno, sí que he de decir que el freno trasero, para mi gusto, y no sé, a lo mejor es mi unidad, le falta un punto de frenado. O sea, hay que apretar el pedal muchísimo, incluso hacer fuerza, porque el tacto de la palanca es muy bueno, es duro, parece que estés frenando, pero en verdad no notas que frene. Tienes que apretar mucho la palanca, y pues eso le penaliza un poco el freno trasero. El freno delantero sí que es perfecto, sí, un tacto turístico sin ningún problema, pero la verdad que la moto de delante frena muy bien, rozando la perfección. Pero ostras, el freno trasero pues es mejorable, por lo menos en esta unidad. Por lo demás, la moto se desenvuelve muy bien en curvas,
con una muy buena palanca en el manillar y te desenvuelves muy bien. Una vez pues bueno, controlas los volúmenes, controlas las inercias, lo tienes todo hecho y la moto se desenvuelve muy bien y permite mantener un ritmo muy vivo, muy alegre. Aparte, jugando sobre todo con el medio régimen y en algún momento estirando el motor porque lo permite, esa pequeña estirada hasta la línea roja, sacándote una sonrisa. Tampoco es la conducción que te pide, pero en algún momento pues sin ningún problema. Y luego pues bueno, jugando con el medio régimen, la moto se desenvuelve muy bien y bueno, yo creo que sin ninguna pega en curvas, permitiéndote sacar esa sonrisa y, por qué no decirlo, poder seguir manteniendo el ritmo vivo y alegre que tenías en las vías secundarias, lo cual pues bueno, está muy bien en una moto pues ya pensada pues esto para hacer pues eso, turismo puro y duro, porque yo creo que esta TRK está pensada para turistear y hacer muy buenas etapas sin ningún tipo de problema y, por qué no, también sin rubor, una moto para el día a día. Y eso pues bueno, lo veremos en la ciudad, pero bueno, por ahora nos estamos divirtiendo muchísimo en las curvas y bueno, con esa pequeña mancha en el expediente de freno trasero, pero por lo demás muy bien, incluido el cambio de marchas, el cual ha funcionado perfecto y sobre todo con una palanca y con una maneta súper finas y bueno, todo es de agradecer que también tanto las dos manetas son regulables, tanto la del freno como la del embrague, lo cual es de agradecer. Y bueno, vamos a seguir con la prueba. Y bueno, llega el momento de hablar de viajar, ¿no? Viajar con esta Benelli yo creo que no tiene ningún secreto. Protección aerodinámica prácticamente perfecta, una bolsa sobre depósito y 3 maletas. Y se acabó. Las 2 maletas laterales, el top case. Y a tirar millas. Un consumo pues muy bajo y los 3, yo está más entre los, a mi ritmo están más sobre casi en los 4 que en los 3 y pico que dice la marca, pero bueno, a pesar de ello muy bien, un consumo prácticamente muy bajito, así que la verdad que muy bien, una moto pues evidentemente pensada para viajar y hacer rutas al fin del mundo, además con un motor delicioso que verdaderamente parece que sea más de lo que es. Y vamos a ver qué tal ilumina ese doble faro halógeno delantero. Y bueno, solo se enciende una luz de cortas y verdaderamente para ser halógeno ilumina bastante bien, por no decir muy bien, un haz con suficiente intensidad, amplio, lo suficientemente profundo, o sea que muy bien este haz de cortas. Me ha gustado y bueno, y vamos a poner el haz de largas, y el haz de largas súper bien, porque no apaga el haz de cortas y alarga lo suficiente, aunque quizás, bueno, las halógenas en esto sí que pecan un poquito comparado con las de LED, le falta un poquito más de potencia, ¿no?, allá a lo lejos, pero es lo suficientemente profundo y lo suficientemente amplio, y además como no se apaga el haz de cortas, tienes el haz de cortas funcionando, lo cual te permite esa amplitud y esa potencia lumínica de cerca, bueno, un poquito más cerca, lo cual a mí me gusta y me parece muy bien, y que en algunas motos pues bueno, flaquea este aspunto cuando es faro halógeno. Así que chapó por Benelli, porque bueno, me ha gustado mucho la luz a pesar de ser halógena. Un 10. Y vamos con el acompañante. Y con el acompañante, la verdad que he de decir que esperaba que tuviera más bajos profundos a la hora de salir. A la hora de salir he tenido que tirar un poquito del embrague y abrir un poquito más de lo que me hubiera gustado el acelerador para salir con el brío y con la alegría que esperaba. Por lo demás, la moto perfecta, con unos buenos medios, y la moto empuja sin lugar a dudas muy bien y sin ningún problema te permite funcionar con el acompañante. Eso sí que hace falta, si vas a hacer una ruta larga, un viaje o cualquier cosa con acompañante y con maletas, ajustar la precarga, porque sí que se nota que para mi gusto se hunde un poquito demasiado la parte trasera. Pero bueno, como el tacto en general de la moto es bastante turístico, bastante tirando a comodón, pues bueno,
ahí está quizás ese puntito que bueno, que con tirar de precarga, que espero que tenga la suficiente, pues bueno, mantengas las mismas prestaciones que cuando vas solo. Y bueno, y ahora vamos a ver qué opina el acompañante de ir ahí detrás. Hola a todos, soy la acompañante caballero motorista en esta prueba de la Benelli TRK 502. Bien, ¿cuál fue mi primera impresión cuando vi esta moto? Que era una moto alta, pero no es tan alta como parece y se sube y se baja con bastante facilidad. Las piernas van cómodas, el asiento es muy mullido, o sea, es muy cómodo. Tiene unas agarraderas laterales estupendas para cogerse cómodamente y de sobra, con los guantes, todo. Es cierto que se notan levemente las vibraciones, pero nada que sea muy incómodo, y vas un poquito más elevado que el conductor, lo cual te permite tener un poquito más de vistas del paisaje. Por tanto, mi conclusión es que es una moto muy muy cómoda para el acompañante y diría, me arriesgo a decir que es casi tan cómoda como la multistrada. Por lo tanto, yo creo que es una moto ideal para ir con acompañante y aguantar muchas horas encima de ella. Ya ha llegado el momento de responder a todas las preguntas que me habéis hecho tanto en la pestaña comunidad de YouTube como en las redes sociales como Instagram, con la cual os invito a que me sigáis porque publico muchas cosas también muy interesantes. Carlos Velasco me pregunta que cuál elegiría midiendo 1,85 m, la asfáltica o la X. Pues verdaderamente la que más te guste de las dos, y también dependiendo del uso que vayas a dar. Si no vas a tocar ningún camino de tierra, yo me iría por la X principalmente porque yo la he sentido muy cómoda y muy rutera, y creo que funciona muy bien. Irte a la X, a lo mejor ese plus de altura un poquito más, etcétera, pues bueno, te viene mejor, pero ya por comodidad personal y por gusto. Pero si no vas a hacer campo o no vas a pasar ningún momento por un camino de tierra durante mucho rato, yo me iría por la asfáltica. La asfáltica me ha parecido un producto muy redondo en todos los aspectos. Tron Interceptor dice que para cuando un restyling es desproporcionada para ser una 500, mucho peso y tamaño grande. El restyling yo lo esperaba este año, no os voy a engañar, lo esperaba para este 2023, para este EIMA, pero no ha llegado. Y luego de desproporcionada, es una Maxi Trail, pero en cilindrada de 500. Una vez la llevas, parece que sea incluso el motor más de lo que es, para lo bueno y para lo malo. Yo creo que se ha hecho un hueco en el mercado muy importante, y aún a día de hoy se sigue manteniendo actual. Desastre 81 dice que hace poco he probado la Vogue 500 DSX, cuál me parece más cómoda para viajes largos en pareja y cuál es la diferencia de altura al suelo para establecer con cuál se llega mejor. Vamos a ver, difícil la pregunta. Para viajes largos en pareja, solo por tamaño, por el volumen, me quedaría con la Benelli. Por todo lo demás, están muy parejas, y ambas son grandísimas ruteras. Lo único que pasa es que el volumen grande también hace que pues pese más, etcétera. Y viendo que te preocupa para saber cuál se llega mejor, en las dos se llega parecido, muy parecido, pero se siente más liviana la Vogue que la Benelli, y en determinadas circunstancias esa livianez, esa que se sienta más ligera, que se sienta más manejable, pues se agradece, sobre todo pues bueno, cuando vas cargado a tope, vas con la pareja, etcétera, que se siente más ligera en algún momento, en alguna maniobra, se agradece. RAV68 pregunta sobre la maneta del embrague y sobre el freno trasero. Probé una y muy bien, excepto la dureza de la maneta de freno trasero que no frenaba. No sé si era la de esa en concreto o es en general, y si el freno se puede solucionar. Muchas gracias. En mi caso, la maneta del embrague perfecta, o sea, pura mantequilla, la verdad que genial. Y el freno, el tacto de freno el del pedal era perfecto, pero había que hundir muchísimo el pedal para sentir algo en la frenada. Frenaba, la verdad que verdaderamente había que apretar fuertemente el freno
para notarlo. Soluciones si es generalizado, porque a lo mejor con volverlo a purgar, cambiar el latiguillo, cambiar las pastillas, incluso cambiar la bomba, se suelen solucionar cualquier tipo de cosas, incluso cambiando el líquido de frenos, porque a lo mejor a veces pasan muy cerca de alguna zona de calor y entra en ebullición y deja de funcionar correctamente. O sea, habría que estudiarlo, ¿no? Pero con esas cosas se suele solucionar. Incluso con un purgado normalmente se soluciona, pero hay que abrir el abanico. Maestro Daniel pregunta que a ver qué tal las vibraciones, porque igual solo vibra la mía. Vamos a ver. La moto para mí no es vibrona, pero si juntas las piernas sobre el depósito, sí que se nota que vibra. Incluso en algún momento en la posición de los pies, sobre todo a velocidad de crucero en la autovía de autopista, pues a los 120, pues si las buscas en las estriberas, sí que las encuentras las vibraciones. Yo creo que también depende mucho del calzado, de la posición del pie, etcétera. Pero bueno, en el manillar y en las manos yo no noté nunca vibraciones, alguna vibracioncilla, pero nada destacable, ni que impedía ningún tipo de visión ni nada por el estilo en los espejos retrovisores. Pero nada destacable. Sí, quizás si juntas las piernas sobre el depósito y aprietas un poquito, sí que las noté, pero para mí no era una moto vibrona. Galder B dice que es tan bonita como grande. Lo que está aguantando bien es el paso del tiempo. Evidentemente es una moto bonita, es grande y ya lleva tiempo en el mercado y lo está soportando muy bien. De aquí el acierto por parte de Benelli creando esta moto que se ha hecho un hueco muy importante en el mercado. Balak me dice: buenas artista, me gustan mucho tus pruebas y escuchar tus opiniones. ¿Sería posible que pudieras probar la Rebel 1100? Me encantaría poder escuchar tu opinión sobre esta moto. Un saludo, máquina. Pues Balak, aunque se haya ido del tema de la prueba de la TRK, lo intentaré probar la Rebel. Lo que pasa es que últimamente mis horarios son un poco incompatibles con las pruebas de Honda, entonces voy a ver cómo me las puedo ingeniar, pero haré todo lo posible porque pase por el canal. Esteban Bustamante Reigosa pregunta que buenos días, quería preguntar sobre la autonomía que tiene la moto. ¿Se siente mucho el peso a la hora de manejarla? ¿Qué tal asiento para viajes largos con pasajero? Muchas gracias y saludos desde Medellín, Colombia. Me gustan mucho estos vídeos. Muchísimas gracias, Esteban. Un saludo grande a todo Colombia, en especial a Medellín, porque tú eres de allí. Y bueno, la autonomía, pues vamos a ver, la autonomía simplemente depende mucho de sobre todo los consumos, tu velocidad de crucero, etcétera, etcétera. Pero bueno, sabiendo la cantidad del depósito y que yo he venido a hacer no llega a los 4 litros, pues bueno, se puede calcular la autonomía. Pero las autonomías dependen mucho de tu uso, por mucho constante que pueda ser el consumo, siempre oscila y siempre varían un poquito las autonomías, que es un poco complicado. Si se siente mucho el peso a la hora de manejarla, ¿y qué tal el asiento para viajes largos con el pasajero? El peso, yo verdaderamente en marcha no la he notado pesada. Quizás un poquito en parado en alguna maniobra, pero como se llega, en este caso yo he llegado muy bien al suelo, no he tenido ningún tipo de problema. Para mí no se siente excesivamente pesada. El asiento del piloto es cómodo, para mi gusto un poquito blando, pero es cómodo. A mí no me ha cansado durante los kilómetros que he estado haciendo encima de la moto, manteniendo la misma posición, etcétera, etcétera. No me ha resultado para nada agobiante, pero bueno, en los viajes largos, si haces mucha tirada por vías rápidas, siempre suelen cansar, sea el asiento que sea. Y el acompañante y el pasajero siempre te remito a su sección, porque ya que se lo trabaja mucho, pues bueno, hay que dejar que, pues bueno, un poquito de protagonismo. José María Chinchilla Castro pregunta que me da las gracias por el magnífico vídeo de la GK, gracias a ti. Y sobre la Benelli, ¿cuál es el intervalo de mantenimiento de este motor? Básicamente todos los motores que montan marcas asiáticas que nos inundan, incluido la Zontes, si puede ser. Vamos, normalmente suelen ser los cambios cada 6.000 kilómetros, siempre se les hace el cambio de aceite, y cada los 12 los filtros, tanto del aire como el del aceite. No es excesivo y además suelen ser unos recambios bastante baratos y suelen ser lo recomendable para que te hagan muchísimos kilómetros estas motos. Prácticamente es un estándar, más o menos. Algunos varían más, otros varían menos, pero bueno, yo incluso para motos que recomiendan también 12.000 kilómetros y cosas de esas, pues oye, un cambio de aceite a mitad, a los 6.000, nunca viene mal y ayuda mucho a que las motos
vivan y sobrevivan durante muchísimos kilómetros sin tener ningún tipo de problema. Augusto Arzanzo pregunta de: hola caballero, ¿qué tipo de luces tiene? Si son LED o halógenas y son suficientes para carretera en la noche. Pues las luces son halógenas y sí que son suficientes. De hecho, te remito a la sección al punto que de la noche, de la iluminación, en el cual lo explico con más profundidad y así no alargo mucho todo el tema de las preguntas. Javier Redondo de que ¿cuándo tiene que pasar los mantenimientos? Ya lo he dicho, normalmente a cada 6.000 kilómetros cambio de aceite y a los 12 aceite y filtros. Viene a ser el estándar y luego pues supongo que a los 24 se hará una revisión de las válvulas y ese tipo de cosas. Viene a ser unos mantenimientos estándar y más o menos los generalizados. Alex Deidy Safe dice que ¿con qué motor te quedas? ¿Con este que dicen que es más bruto o con cualquiera de las tres que llevan la famosa expatente de Honda? Difícil porque este, aunque sea un poquito más bruto, es un pelín más deportivo, tampoco mucho más, es un pelín más deportivo. Y los que llevan la famosa patente de Honda, pues cada uno le hace sus cambios y le hace sus cosas y hace que cada uno tenga un carácter diferente. Pero en líneas generales me haces dudar mucho. Pero creo que como el de Honda no hay ninguno, eso es evidente, y el resto pues no está mal, están más o menos muy igualados y casi creo que no me decantaría más por el motor, sino por otras características de la moto, como puede ser sus capacidades ruteras o sus capacidades deportivas. Sin nombre dice que alguien no cree que está ya un poco obsoleta la imagen de la TRK con pico de patos, ya son 5 años y sin apenas cambios. Pues yo creo que no está obsoleta, yo creo que ha soportado muy bien el tiempo y que posiblemente tengamos que aguantar algún que otro año más y que cuando la cambien seguro que la gente dice que por qué la han cambiado, que antes era mucho más bonita. Y Gagas 125 me dice que bueno, en el momento de la prueba llovía un montón y la verdad que casi la prueba no la puedo hacer en el tiempo que me hubiera gustado, pero al final salió el sol y pude hacerla. Así que sí, Gas 125 sí que llovía el fin de semana de la prueba, llovía y bastante. Pero bueno, llegué a salir unos rayos de sol y creo que ha salido una prueba muy maja. Y estas han sido todas vuestras preguntas. Muchísimas gracias por participar en el canal. Sin vosotros todo esto no sería posible y sería diferente. Así que muchísimas gracias y seguimos con la prueba. Y llega el momento de afrontar la ciudad. La ciudad, pues bueno, la moto se siente bajita y yo llego bien al suelo, la manejo muy bien en parado. Bueno, se nota un poquito el peso, tampoco excesivo, se maneja bien, el embrague es pura finura, como comentaba, también la maneta es regulable y la maneta es totalmente mantequilla y la palanca de cambios funciona muy bien, sin falsos puntos muertos, todo perfecto. La moto se desenvuelve suave, bastante fina, lo suficientemente fina para moverte entre el tráfico urbano, pero aquí pues bueno, lo que más peca, lo que más miedo me da siempre a la hora de moverme entre el tráfico urbano con una TRK son esas abultadas defensas. Sí, está muy bien porque si el día que a lo mejor la moto te caiga en parado, que no se suelen hacer nada va a tocar, va a apoyar la defensa y la vas a poder levantar sin ningún problema, porque parece que tenga un bicilíndrico boxer en vez de tener el motor que tiene. Pero bueno, para mi gusto, a la hora de hacerla, de manejarte en la ciudad, la hace un poquito ancha en una zona que a lo mejor las motos no suelen ser anchas, a no ser que llevas un motor bicilíndrico boxer. Así que bueno, un pequeño detalle a tener en cuenta, pero bueno, que una vez te haces a ello, la moto se desenvuelve perfecta con el puntito de gas necesario y la moto se mueve muy bien. Para mi gusto quizás le falten más bajos o unos bajos un poquito más finos para ser completamente perfecta en ciudad. Sin embargo, lo suple con unos medios maravillosos, lo cual, pues bueno, sabiendo esto, te manejas más en los medios que en los bajos y todo hecho. La verdad que es un pequeño detalle. Y por lo demás, perfecta, se ve bien en los espejos retrovisores, la anchura del manillar es perfecta, la altura más o menos bien para pasar entre los coches, en algún sub tocas, pero bueno, poco más. La verdad que
que poco más que decir en la ciudad. La moto se desenvuelve bien y no emite apenas calor, o por lo menos yo no lo he notado. Quizás haya pillado un día bastante fresquito aquí en Valencia después de las lluvias, pero yo no he notado que me desprenda ningún tipo de calor molesto ni nada por el estilo. La verdad que para moverte en la ciudad me parece una moto bastante bien resuelta, además con la posibilidad de llevar un top case y ya prácticamente pues tener un punto útil que siempre viene bien. ¿Qué decir? Bueno, TRK, la Benelli TRK lleva mucho tiempo en el mercado. Benelli acertó con ella desde el principio, le ha pulido los pequeños defectos con los años y la moto se nota que es una moto muy pulida. Quizás sí le haga falta una pequeña revisión en ciertos aspectos, un restyling, lo que queráis decir, una modernización, como lo queráis, pero yo creo que la moto sigue siendo plenamente vigente. Es una moto muy a tener en cuenta para el Carnet A2, parece más de lo que es, el motor está muy lleno y funciona muy bien y parece que sea más de lo que es, pero la moto en líneas generales va muy bien. Es muy completa, además una moto que te permite tener unas miras muy lejanas a la hora de pensar voy a viajar, voy a ir aquí, voy a ir allá, porque tiene protección aerodinámica y tiene capacidad de motor y capacidad de chasis para llevarte donde quieras. Y luego en la ciudad se desenvuelve muy bien una vez te acostumbras a la anchura extra de las defensas. Así que, ¿qué más decir? Un producto redondo que han pasado los años y sigue demostrando que sigue siendo un producto redondo y es un rival siempre a tener en cuenta por parte de sus competidoras. Así que bueno, chapó por Benelli y esperemos que la próxima TRK 502, que esperemos que llegue pronto y sea mucho más moderna y mucho mejor, también pase por el canal. Y como no, siempre de la compañía de MGM Motos, porque sin ellos nada de esto sería posible y esta prueba tampoco hubiera sido posible. Así que muchas gracias a MGP Motos y nada, como siempre, muchísimas gracias a todos vosotros, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos.